Bendito Padre Celestial, en esta hora alabamos su santo y bendito nombre, Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Suplicamos en la justicia de Cristo el perdón de nuestros pecados. Suplicamos, Señor, fortaleza, ánimo y su santa dirección en la vida de la señora madre de nuestra hermanita Argenis, Marina Morales. Oramos por ella, por la familia, para que haga usted su santa voluntad. Y en esta noche, Señor, nos permita espaciarnos en el estudio de su palabra. Hoy, Señor, hemos venido reconociendo nuestra situación y suplicando humildemente el perdón de nuestros pecados en la justicia de Cristo. Hoy queremos, Señor, ir a su palabra, al escrito está, y pedir humildemente, Señor, que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial, que nuestra mente pueda ser receptiva al analizar esta experiencia del pueblo que estuvo bajo la dirección suya en los tiempos de Esdras. Señor mío, hoy más que nunca necesitamos recordar que ha llegado el tiempo donde los verdaderos protestantes y reformadores se están necesitando para esta época. Por eso, Señor, no queremos ser distraídos, no queremos ser tropezados ni desechados. Queremos, Señor, que usted nos ayude a entender el solemne momento en que estamos viviendo y la obra solemne para la cual usted nos ha llamado. Le ruego, Señor, que desbarate todos los planes que el diablo tiene para hacernos tropezar, para distraernos y quizás para abandonar la fe. El diablo ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Y él está empeñado en el pueblo fiel de Dios para hacerlo tropezar, para desanimarlo y causarle apostasía. Señor mío, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Si el diablo nos ha pedido para ser zarandeados, Señor, tenga compasión de nosotros, porque somos débiles, porque quizás todavía no estamos convertidos y el diablo ha visto su oportunidad de hacernos caer y tropezar. Por favor, ayúdenos, que en nuestra mente sintamos la firme necesidad, Señor, de un despertar espiritual. Necesitamos, Señor, una resurrección espiritual. Que usted renueve las fuerzas, la fe, que nos ayude, Señor, que nos dé la victoria, especialmente la victoria sobre nosotros mismos. Ayúdenos, Señor, a depender de usted, a no confiar en nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos polvo de la tierra, Señor, y luchamos no contra carne y sangre, luchamos contra potestades de las tinieblas. Por eso, Señor, acudimos en procura de ayuda en esta noche para que usted nos haga reconocer nuestros pecados, apartarnos de ellos y que en su justicia nos haga vencedores, que nos ayude a odiar el pecado, a aborrecer lo malo y a escoger lo correcto. Padre mío, aquí estamos de rodillas, agradecidos por la vida, porque hasta aquí nos ha acompañado Jehová, y suplicando, Señor, su misericordia, su gracia, su justicia y también, Señor, las fuerzas para seguir.
Padre, que al leer este capítulo del libro Patriarcas, del libro Profetas y Reyes, el capítulo 51, al estudiarlo nosotros podamos sacar las mejores lecciones para nuestro tiempo. Padre mío, si usted nos ha permitido vivir en este tiempo, que sea solamente para darle honra y gloria y para, Señor, ser verdaderos protestantes y reformadores. Sabemos que el mundo nos está necesitando, las almas que perecen nos están necesitando. La iglesia pura, adventista, nos está necesitando. Le rogamos, Señor, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a tener la firmeza y apartarnos de todo pecado, de todo mal, en la justicia de Cristo. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por cuidarnos en nuestras vidas, cuidar nuestros hogares, nuestros hijos. Oramos, Señor, para que usted en esta noche nos bendiga y nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, para todos un feliz santo sábado. Hoy queremos espaciarnos en este tema que bajo el título de un despertamiento espiritual o un despertar espiritual se registra en el libro de Profetas y Reyes, que es el segundo tomo de la serie de la gran controversia. Este libro, hermanos, forma parte de esos 5 libros que en principio se llamaban así, ¿no? La gran controversia. Está lo que conocemos como patriarcas y profetas, profetas y reyes, los hechos de los apóstoles, el deseo de todas las gentes y lo que ahora conocemos como el conflicto de los siglos. Ese compendio de 5 libros es lo que la hermana White escribió como la gran controversia. Y fue cuando estaba escribiendo ese libro, cuando estos libros que conocemos ahora, ese compendio de 5 libros, fue cuando Satanás intentó matarla sin haber terminado de escribir lo que ahora conocemos como el conflicto de los siglos. Pero gloria a Dios que le conservó la vida, la trajo a la sanidad y ella pudo terminar de escribir. Aquí en este libro hay un capítulo, en el libro de Profetas y Reyes. Hay un capítulo muy interesante que bien vale la pena que lo estudiemos en esta noche, en esta época, donde el Señor, hermanos, está necesitando verdaderos protestantes, verdaderos reformadores. El Señor nos está necesitando, Señor. Nos está necesitando el Señor y bien vale la pena revisarlo porque, hermanos, para ser un verdadero protestante y reformador, como nos identificamos a través de este ministerio, el remanente protestante y reformador mundial, necesitamos que la experiencia de ese despertar espiritual sea propia para nosotros. Así que, sin más preámbulos, voy a espaciarme en esta noche, hermanos, en leer este capítulo, compartirlo con ustedes, pero lo queremos hacer aquí a través del PowerPoint y iremos leyendo y iremos comentando, ¿verdad? Recordemos que el objetivo de leer, de estudiar este capítulo del libro Profetas y Reyes, el capítulo 51, el propósito es que nosotros sepamos que es ahora cuando el Señor nos está necesitando como verdaderos protestantes y reformadores, y para llegar a ser esos verdaderos protestantes y reformadores en este tiempo de la crisis de la marca de la bestia, primeramente, hermanos, tenemos que pasar por una experiencia
de un despertar espiritual, ¿sí? Y para ese despertar espiritual necesitamos reconocer nuestros pecados, apartarnos de esos pecados y anhelar profundamente hacer la obra del Señor. Nos va a hacer mucho bien a todos espaciarnos en este capítulo, hermanos, porque es justamente la antesala, ¿sí? Lo que debe preceder para que nosotros de verdad nos convertamos en verdaderos protestantes y reformadores, que no solamente seamos protestantes y reformadores de nombre, ¿sí? Sino que lo seamos de verdad, que el cielo se alegre de que en esta tierra todavía podemos las personas ser totalmente convertidas y fieles y leales y podemos experimentar ese despertar espiritual para convertirnos en verdaderos protestantes y reformadores para poder enfrentar la crisis de la marca de la bestia. Bueno, dice el texto, la ida de Esdras a Jerusalén fue muy oportuna. Estamos hablando en el tiempo donde habían pasado 70 años de cautiverio y la ida, dice, la ida de Esdras, del sacerdote Esdras, quien tiene el libro escrito de Esdras, ¿sí? El compañero de Nehemías. Quizás mañana estaremos espaciándonos un poco en lo que fue este varón de Dios llamado Nehemías. La ida de Esdras a Jerusalén fue muy oportuna. Era muy necesaria la influencia de su presencia. Oh, hermanos, el objetivo de esta noche es que cada uno de nosotros nos identifiquemos y nos pongamos a ocupar el lugar de Esdras en este tiempo donde la Jerusalén moderna, el Israel espiritual nos está necesitando. El Señor, hermanos, nos ha traído a nosotros, a cada uno de nosotros, a vivir en este tiempo que es donde se necesita de verdad un reavivamiento, un despertamiento espiritual, ¿sí? Y una reforma. Necesita el Señor verdaderos protestantes y verdaderos reformadores. Era muy necesaria la influencia de su presencia, dice. Su llegada infundió valor y esperanza al corazón de muchos que habían trabajado durante largo tiempo en medio de dificultades. ¿Sí? Claro, habían dificultades. Jerusalén había sido destruida y ellos habían empezado la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Desde el regreso de la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel, que fue el que empezó a la reconstrucción del templo que fue destruido, y Josué, como 70 años antes, se había hecho mucho. Se había acabado el templo y los muros de la ciudad habían sido parcialmente reparados. O sea, el templo se había terminado de reparar, pero los muros habían sido reparados parcialmente. Se había acabado el templo, ¿cierto? Sin embargo, quedaban todavía mucho por hacer. Había una obra por hacer y el Señor trae para esta obra en este momento a Esdras. Buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años anteriores habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron, ¿sí? Pero una proporción considerable de los hijos y de los nietos se habían olvidado del carácter sagrado de la ley de Dios. Es una gran pena, ¿verdad?, leer esto. Muchos que regresaron del cautiverio habían permanecido fieles, pero los hijos de estos fieles y los nietos de estos fieles habían entrado en apostasía y se habían olvidado del carácter sagrado de la ley de Dios. Hermanos, en este contexto estamos viviendo ahora. El Señor trajo a la iglesia adventista como iglesia en 1844, como un movimiento adventista. ¿Sí? De ese gran movimiento adventista quedamos unos pocos fieles, pero tristemente muchos de nuestros hijos, muchos de los nietos
han entrado en apostasía. Muchos de nuestros hermanos y quizás nosotros mismos estamos a punto quizás de confundirnos con el mundo apóstata, con el cristianismo apóstata y unirnos a los enemigos del verdadero pueblo de Dios. Por esto, hermanos, este es un llamado quizás a tiempo que lo hacemos y lo hago para mí mismo. Lo hacemos para nuestros hermanos, para la iglesia, para los hermanos que en otras partes estarán escuchando también. ¿Sí? Quedaba mucho por hacer, hermanos, en este tiempo. Había mucho por hacer. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos mucho por hacer también. Se está terminando de formar la imagen de la bestia. Lo que tenemos que hacer es advertir contra la marca de la bestia y advertir para que la gente no adore la imagen de la bestia ni a la bestia ni reciban su marca. Tenemos que advertir, hermanos, a que el mundo salga de Babilonia, que el pueblo de Dios que está en Babilonia salga de Babilonia. Todavía hay mucho por hacer. Para la gloria de Dios, nuestra llegada a la iglesia de Dios en este tiempo tiene que ser como la llegada de Esdras a Jerusalén, muy oportuna. Para este tiempo el Señor nos ha traído, hermanos, para la gloria de Dios. Es un gran privilegio, es un alto honor para nosotros formar parte de su iglesia verdadera, ¿sí? Que son las almas fieles en toda nación, que amamos y obedecemos a Dios. No es ninguna denominación, ni católica, ni protestante, ni evangélica, ni adventista. Ninguna denominación es la iglesia de Dios, sino las almas fieles en toda nación, que amamos y obedecemos sus mandamientos para la gloria de Dios y en su justicia. Somos nuestra llegada, hermanos, a la iglesia verdadera adventista, protestante y reformadora, ¿sí? A la iglesia del adventismo histórico, del adventismo genuino, del adventismo puro. Es nuestra llegada a esta iglesia muy oportuna para este tiempo. Hay mucho por hacer todavía, hermanos. Buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años anteriores habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron, ¿verdad? Pero tristemente, sí, muchos habían caído en apostasía. Su conducta contribuía mucho a neutralizar los esfuerzos hechos por otros para hacer progresar la causa de Dios. Oh, hermanos, hoy en día sucede algo parecido. Nuestra conducta puede estar, hermanos, impidiendo el progreso de la causa de Dios. Nuestra manera de hablar, de actuar, de servir, nuestra manera de compartir en la casa, en la iglesia, en el vecindario, en la empresa, puede estar neutralizando lo que otros están haciendo en favor de la causa de Dios. Porque muchos estarán pensando y diciendo, si ser hijo de Dios y ser cristiano es ser como él o como ella, es mejor yo me quedo acá quieto donde estoy. Porque nuestra conducta, hermanos, puede estar echando por tierra, echando a perder el trabajo que otros con gran esfuerzo han estado haciendo por la causa de Dios. Porque mientras se permitía que quedasen sin reprensión las violaciones flagrantes de la ley, la bendición del cielo no podían descansar sobre el pueblo. Hermanos, cuando se es permisivo, cuando no hay reprensión al pueblo de Dios, cuando se es permisivo con el pecado y la apostasía y no hay reprensión ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en el ministerio remanente, ni en ninguna parte, cuando no hay reprensión y se es permisivo, no puede descansar sobre la iglesia, sobre el hogar, sobre el pueblo, la bendición de Dios. Es nuestro deber reprender el pecado, ¿verdad? Obviamente con amor. Es necesario, hermanos, colocarlos en el lugar de nuestros hermanos que yerran, ¿sí? Llorar con ellos, interceder ante el Padre también por ellos. Estimar su caída, su tropiezo, como si fuéramos nosotros mismos.
Nosotros, hermanos, hemos sido objeto de misericordia de parte de nuestro Dios. El Señor a nosotros nos ha tenido tanto amor y tanta paciencia que hemos caído y Él nos ha levantado. Hemos vuelto a caer y nos ha vuelto a levantar, porque todavía hay gracia, todavía hay esperanza, todavía hay tiempo de oportunidad. ¿Sí? Concordaba con la providencia de Dios el hecho de que los que habían regresado con Esdras hubiesen dedicado momentos especiales a buscar al Señor. Lo que acababan de experimentar durante el viaje que habían realizado desde Babilonia, sin protección de poder humano alguno, les había enseñado ricas lecciones espirituales. El Señor estaba dirigiendo su regreso, su salida de Babilonia. El Señor los trajo de vuelta, ¿sí? Muchos se habían fortalecido en la fe, y al tratar estos con los desalentados e indiferentes que habían en Jerusalén, los fríos, los hipócritas, los indiferentes, ¿sí? A estos fieles que regresaron de Babilonia a Jerusalén, al tratar estos con los desalentados e indiferentes que había en Jerusalén, ejercieron una influencia que fue un factor poderoso en la reforma que se instituyó poco después. Hermanos, ¿cuánto vale nuestra influencia? ¿Para bien o para mal? Aquí en Jerusalén había una serie de indiferentes, de apóstatas. Se habían olvidado de la ley de Dios, pero aquellos que estaban esclavos en Babilonia, por la misericordia de Dios, fueron sacados de allá, traídos para que sean una influencia positiva en favor, hermanos, de una reforma, de un reavivamiento que debía suceder un poco después de su regreso allí en Jerusalén. Por eso, hermanos, el Señor nos ha traído a nosotros para este tiempo. Nuestra influencia tiene que ser abarcante, positiva, para el bien. En medio de tanta apostasía, hermanos, en medio de tanta indiferencia espiritual, en medio de tanta cobardía, de tanta traición, el Señor nos tiene a nosotros ahora para ejercer una influencia poderosa en medio de los hermanos, en medio de la iglesia. El cuarto día después de la llegada de Esdras, los tesoros de plata y oro con los vasos destinados al servicio del santuario fueron entregados por los tesoreros en manos de los magistrados del templo. En presencia de testigos y con la mayor exactitud, cada objeto fue examinado por cuenta y por peso, dice la historia. Los hijos del cautiverio que habían regresado con Esdras ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Esdras era el sacerdote de Israel. Entonces le entregaron los vasos y ustedes se pueden imaginar la alegría, hermanos del pueblo, al saber que ahora podrían ofrecer sus sacrificios y sus holocaustos al Dios verdadero. Y por eso sacaron los tesoros y se los entregaron otra vez a Esdras en ofrenda por el pecado y en prueba de su gratitud por la protección que les habían dado los santos ángeles durante su viaje. Y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Muy poco después, varios de los principales de Israel se acercaron a Esdras con una queja grave. Algunos del pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas habían despreciado los santos mandamientos de Dios hasta el punto de casarse con miembros de los pueblos circundantes. Bueno, qué tristeza para Esdras encontrarse con este tipo de traición, con esta apostasía. Y no era de cualquier persona, ¿sí? Vinieron a darle la queja al sacerdote Esdras, una queja grave, dice la profeta, ¿sí? Algunos dirigentes del pueblo de Israel y sacerdotes y levitas, los que oficiaban allí en el templo, ¿qué habían hecho? Habían despreciado los santos mandamientos de Dios hasta el punto de casarse con miembros de los pueblos circundantes paganos, enemigos del pueblo de Dios. Hasta allí habían llegado en su apostasía. Se le dijo a Esdras, han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras paganas.
y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Los principales apóstatas, los primeros apóstatas habían sido los dirigentes del pueblo de Israel. ¿No sucede así ahora con los dirigentes del pueblo adventista? ¿No sucede que estos han sido los primeros en tender su mano a Roma, en irse al mundo, en practicar las tradiciones del paganismo? ¿No se han casado con las hijas de la ramera? ¿No se han acostado en adulterio con la ramera y sus hijas? Es una prevaricación, dice Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. La causa de la apostasía que lo llevó al cautiverio a Babilonia fue que el pueblo de Dios se enredó, se mezcló, se entremezcló, se contagió, se contaminó con las naciones paganas. Esto es la causa de la apostasía. Él había visto, Esdras había indagado la causa. Bueno, ¿qué fue la causa que nos llevó a la apostasía? Y encontró que la principal causa fue esta: el yugo desigual con los paganos del pueblo de Israel. Él había visto que si hubiesen obedecido a la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlo de la apostasía, el corazón de Esdras se puso muy triste, se conmovió, porque a pesar de esa experiencia, ahora estos dirigentes que habían regresado de la cautividad habían vuelto a hacer lo mismo. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Oh, hermanos, ¿acaso nosotros estamos siendo ingratos con Dios al habernos sacado de allá de esas tinieblas, de esa apostasía, de esa confusión babilónica? ¿Estamos siendo ingratos al ser indiferentes, al ser permisivos, al no comprometernos con la causa, al no estudiar la palabra, al no compartirla, quizás al dejar que otros hagan el trabajo y nosotros mismos siendo muchas veces obstáculos, neutralizando el trabajo que otros están haciendo por la causa? Esto le causó un gran pesar a Esdras, ¿verdad? Y entonces dice, quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Lo cual dice en Esdras, los versículos 3 y 4 de Esdras 9, dice, lo cual oyendo yo estas quejas graves, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Cuánta tristeza le pudo haber causado esta noticia a Esdras, ¿verdad? Le destrozó su corazón, un pueblo ingrato. En lugar de agradecer que el Señor lo sacó con mano poderosa de la esclavitud de Babilonia, en lugar de ofrecer holocaustos y sacrificios de gratitud al Señor, se había contaminado, había caído en la indiferencia de guardar la ley de Dios. Y por eso Esdras rasga sus vestiduras, se coge sus cabellos y se los arranca del dolor en señal de duelo, aún los pelos de sus barbas se los arranca en señal de dolor, de duelo. Dice, y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Ahí estaba Esdras sin saber qué hacer, qué pensar, triste, llorando, rasgado sus vestiduras. Estaba de luto, estaba de duelo. A la hora del sacrificio vespertino, a las 3 de la tarde,
Esdras se levantó y rasgando de nuevo sus vestiduras, cayó de rodillas y descargó su alma en súplica al cielo. Hermanos, aquí hay un modelo de oración, de arrepentimiento. Es un modelo análogo a la oración de Daniel, pero qué interesante poder leer en esta noche esta oración. Extendiendo las manos hacia el Señor, exclamó Esdras: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nuestros pecados han llegado hasta el cielo. Y Esdras se contaba entre ellos. Estaba avergonzado de levantar siquiera su rostro al cielo. Desde los días de nuestros padres, continuó suplicando, hasta este día estamos en grande culpa. La oración de Daniel también reflejada en Esdras. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio y a robo y a confusión de rostro, como hoy día. Compara esta oración con la oración de Daniel en Daniel 9 y la vas a encontrar las mismas palabras. Y ahora, por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, dijo, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios y para hacer restaurar sus asolamientos y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mi hermano, esta oración la tenemos que hacer nuestra ahora, ¿sí? El Señor, hermanos, nos sacó de esa esclavitud que estábamos allá en Babilonia. Nos trajo acá para poder adorar libremente, para poder honrarle y guardar su santo sábado y sus mandamientos y aprender y practicar la doctrina pura. Hemos sido honrados por Dios al sacarnos de esa Babilonia. Éramos siervos allá, éramos esclavos de Faraón, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los dirigentes de la corporación adventista, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, establecer esta iglesia en casa, en cada lugar, y para hacer restaurar sus asolamientos y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Tenemos que ser gratos, hermanos. No nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos ha traído. Él nos necesita, hermanos, como verdaderos protestantes y reformadores. Mas ahora sigue diciendo en la oración de Esdras, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Estaba avergonzado Esdras, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este tal refugio, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos de estas abominaciones. ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni escapatoria? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos como este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible sustituir en tu presencia a causa de esto. Qué oración tan poderosa, ¿verdad? Se siente el dolor de Esdras, se siente el arrepentimiento, la humildad, la humillación por el pecado de los dirigentes. Esdras está reconociendo la misericordia de Dios. Dice la profeta, el pesar de Esdras y de sus asociados por los males que se habían infiltrado insidiosamente en el mismo corazón de la obra de Dios
produjo arrepentimiento. Esdras no estaba solo, ahí estaban todos aquellos sinceros, honestos, fieles, que estaban dolidos por esa apostasía, ¿sí? Y eso produjo arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados y lloraba el pueblo con gran llanto. Era un arrepentimiento sincero que causaba lágrimas por haber ofendido la causa, no por el temor a las consecuencias, sino por haber ofendido a Cristo, su causa. Empezaron a comprender en forma limitada el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en el Sinaí y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones. Hermanos, cuánta falta nos hace a nosotros hoy en día, ¿cierto? Detectar el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios considera el pecado. Nos hace falta pensar y detenernos a pensar en eso. Uno de los presentes, llamado Secanías, reconoció la verdad de todas las palabras dichas por Esdras y confesó y dijo: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Gloria a Dios. Este hombre es tomado por Dios, reconoce su pecado y el Espíritu Santo le hace saber que cuando uno reconoce su verdad, su condición verdadera de pecado, todavía queda esperanza, ¿sí? Todavía queda esperanza. Aún hay esperanza para Israel sobre esto. Secanías propuso que todos los que habían transgredido se comprometieran ante Dios a abandonar su pecado y a ser juzgados conforme a la ley. Dio esta invitación a Esdras: levántate, porque a ti toca el negocio, a ti te toca dirigir este asunto, y nosotros seremos contigo. Nosotros vamos a estar ahí al lado tuyo, esfuérzate. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Esdras les tomó un voto juramentado, donde el pueblo de Israel y los que habían pecado iban a prometer bajo juramento apartarse del pecado con la ayuda de Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿estarías tú dispuesto en esta noche a tomar un voto con juramento en la justicia de Cristo? ¿Estarías tú y yo, estaríamos dispuestos a comprometernos en esta noche a definitivamente apartarnos del pecado para no ofender más a Dios? Gloria a Dios, hermanos, que aún hay esperanza para su iglesia en este día. Tal fue el comienzo de una reforma admirable. Hermanos, no puede haber reforma, no puede haber reavivamiento sin antes no hay arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios. A la reforma y al reavivamiento, o al reavivamiento y a la reforma, para que nosotros seamos verdaderos protestantes y verdaderos reformadores, nos tiene que imbuir el Espíritu Santo de un verdadero arrepentimiento. Y tenemos que con juramento santo, hermanos, prometer al Señor y pedir las fuerzas para que nos ayude a odiar el pecado, a apartarnos del pecado en todas sus formas. De lo contrario, ese reavivamiento, esa reforma que tantas veces se ha mencionado, será un fracaso más y volveremos a caer. Con infinita paciencia y tacto y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Miren, hermanos, cuánto amor que muestra Dios por este pueblo y cuánto amor que muestra Esdras, ¿sí? Por el pueblo que había pecado, pero que reconoció su pecado con infinita paciencia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los que habían pecado, de todos los afectados.
Esdras y sus asociados, los que estaban con él, procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Dejémonos, hermanos, que el Señor nos conduzca, pero necesitamos ser penitentes, necesitamos arrepentirnos, ¿sí? Sobre todo lo demás, Esdras enseñó la ley. Hermanos, ahora Esdras en sus sermones, en sus estudios, va a hablar de los mandamientos, de la ley, de la transgresión, de lo que causa la transgresión de la ley, ¿sí? Enseñó la ley y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, hermanos, lo examinaba Esdras, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Hoy, hermanos, nosotros necesitamos predicar la santidad de la ley, la eternidad de la ley, la perpetuidad de la ley. Y podemos también presentar las bendiciones que trae obedecer los mandamientos de Dios. No podemos ser permisivos con el pecado. No podemos tapar el pecado, disimular el pecado. No podemos hacer eso porque tenemos una responsabilidad delante del Señor. Tampoco podemos ocultar nuestro pecado, disimular nuestro pecado, disfrazar nuestro... No podemos. Tenemos que entender que nuestras vidas están descubiertas, desnudas delante de Dios. Donde quiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las Santas Escrituras. Miren lo que hacía este verdadero protestante y reformador. Revivía el estudio de las Santas Escrituras. Se designaban maestros para que instruyesen al pueblo. Se exaltaba y se honraba la ley del Señor. Se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que predecían la llegada del Mesías infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. Hoy necesitamos nosotros hacer lo mismo, hermanos. Necesitamos, hermanos, revivir el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Necesitamos personas que sean designadas como instructores de la palabra de Dios. Necesitamos exaltar y honrar la ley del Señor. Necesitamos escudriñar los libros del espíritu de profecía, los pasajes también que predicen el inminente cierre de la gracia, la inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que muchas personas sientan consuelo, para que muchos tengan esperanza en esos corazones tristes y agobiados. Necesitamos, hermanos, dar el último mensaje, el mensaje del tercer ángel. Necesitamos también hacer llamados a salir de Babilonia. Necesitamos enseñarle a la gente que sí es posible dejar de pecar, que sí es posible ser vencedor en la justicia de Cristo, que hay un cielo, hermanos, donde vamos a ir, que podemos formar parte de los 144,000 sellados, que podemos obtener la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Esto va a causar, hermanos, esperanza, consuelo a muchas personas que están tristes y agobiadas, esclavizadas del pecado. Es posible ser vencedores en la justicia de Cristo. Han transcurrido más de 2000 años, dice la hermana Juay, ahora ya va a ser la aplicación a esto. Han transcurrido más de 2000 años. Recuerden que ella escribe esto en 1800. Ahora, mucho más de 2000 años. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová y a su práctica. Pero el transcurso del tiempo, noten esto, no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Hermanos, tenemos que ser ejemplo para otros. Tenemos que pensar que hay muchos que se motivan cuando nos ven a nosotros dedicados, hermanos, de corazón a la búsqueda de la ley, a la búsqueda de Jehová y de su práctica.
y de practicar la ley de Dios. ¿Sí? Podemos ser una buena influencia para muchos, ¿verdad? Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas. La compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras, deben enseñar a los transgresores el camino de la vida al inculcarles los principios en que se funda toda buena acción. Aquí hay un ejemplo para nosotros también. Bajo ningún punto de vista no podemos tolerar la iniquidad, tolerar el pecado, ni ser permisivos con esto. No podemos, ni con la iglesia, ni con nosotros mismos. Pero debemos ser amorosos, compasivos con los que han caído, porque lo mismo exigiríamos nosotros si llegáramos a caer. Y de hecho hemos caído, y el Señor nos ha mostrado su simpatía a través de algunos para ayudarnos a levantar. Pero hoy en día, hermanos, la amonestación contra el pecado se confunde con crítica. La amonestación contra la apostasía se confunde con ataque, con persecución. Y muchos tergiversan las buenas intenciones que tenemos al amonestarles y decirles que salgan de Babilonia. Lo confunden con crítica, ¿sí? Lo confunden con odio, pero realmente, hermanos, es el amor a las almas el que nos impulsa muchas veces a hacer llamados claros y directos, ¿verdad? Así nos trató el Señor a nosotros. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios, como dice Esdras 10:3. El Señor nos está necesitando, hermanos. Hoy en día el mundo entero ha sido cegado para no ver la ley de Dios. Se le ha puesto una venda para no ver la santidad de la ley de Dios. Pero hoy, hermanos, el Señor nos está necesitando verdaderos hombres que podamos con el poder de Dios hacer temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores, se necesitan verdaderos protestantes y reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Hoy, hermanos, nosotros como adventistas genuinos necesitamos, como verdaderos reformadores, presentarle al pueblo las exigencias de la ley de Dios, la obligación de guardar los mandamientos de la ley de Dios y la capacidad de que podemos guardarlos en la justicia de Cristo y con el poder de Dios. No podemos enseñarles como los pastores y teólogos y líderes adventistas. No podemos decirles que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga. No podemos caer en esa infame traición. No podemos enseñar el pecado original, consolando a las personas que como nacieron pecadoras no podrán dejar de pecar hasta que Cristo venga. No podemos. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos con las exigencias de la ley de Dios y presentarle al mundo las exigencias de que Dios requiere que se guarde sus mandamientos por amor. Entonces se nos necesita como verdaderos reformadores, que seamos capaces de conducir a los transgresores hacia el gran legislador y que les enseñemos que la ley de Jehová es perfecta, que no es un yugo de esclavitud, que no ha sido clavada en la cruz, que no ha sido solamente para los judíos, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hermanos, como Apolos, como Esteban. El Señor nos está necesitando como verdaderos protestantes y reformadores, pero que seamos poderosos en las Escrituras. Que para cada pregunta tengamos un escrito está, para que cada respuesta nuestra, que cada situación, nosotros seamos llevados a la palabra de Dios para citarle a la gente las Escrituras y el espíritu de profecía. Necesitamos ser poderosos en las Escrituras con una sabiduría del cielo que nos es otorgada, un discernimiento espiritual, de tal manera, hermanos, que por más humilde que sea el hermano o la hermana, por más sencillos que seamos los hermanos, nadie nos pueda rebatir como nadie pudo rebatir a la sabiduría de Esteban. Ese tipo de hombres es el que el Señor nos está necesitando, ¿verdad? Hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová. Hombres que procuren fortalecer la fe, no desanimarla, no torcer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Hermano, ¿acaso no crees que el Señor te está necesitando a ti, mi hermano? ¿No te está haciendo, no sientes tú que te está haciendo el llamado ahora para que después de un verdadero arrepentimiento pueda haber un verdadero reavivamiento espiritual, un despertar espiritual que nos pueda convertir después de arrepentirnos, después de ser despiertos espiritualmente, podernos convertir en verdaderos protestantes, en verdaderos reformadores? ¿Sí? Que podamos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, enseñar e inspirar en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Enseñemos con nuestro ejemplo, con nuestra práctica, a amar el estudio de las Escrituras. Oremos para que el Señor ponga en nosotros el amor por escudriñar la verdad, por ver las señales de los tiempos y poder advertir a la gente. La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudian ni se obedecen las escrituras, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Mi hermano, las personas que desechan las sagradas escrituras están rechazando el poder que dan las sagradas escrituras para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Estamos perdidos, hermanos, cuando desechamos las sagradas escrituras. Los hombres siembran para la carne, cuando desechamos las escrituras, y de la carne ciegan corrupción. Al poner a un lado la Biblia, se ha abandonado la ley de Dios. La doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de obedecer a los preceptos divinos, de que ya como nacimos pecadores no se puede guardar los mandamientos ni se debe guardarlos hasta que Cristo venga, porque no somos capaces como enseña la Iglesia Adventista denominacional. Esto, hermanos, es abandonar la ley de Dios. Esta doctrina de enseñar que no podemos guardar los mandamientos de Dios porque nacemos pecadores ha reducido la fuerza de la obligación moral y abierto las compuertas de la iniquidad que inunda el mundo. La perversidad, la disipación y la corrupción lo están arrasando como un diluvio abrumador. Por doquiera se ven envidias, malas sospechas, hipocresía, enajenamiento, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados, complacencia de las concupiscencias. Todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas que debiera formar el fundamento y el esqueleto de la vida social, se asemeja a una masa tambaleante a punto de caer en ruinas. Esa es la situación, hermanos, en la que nos encontramos. En los últimos días de la historia de esta tierra,
La voz que habló desde el Sinaí sigue declarando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, no nos vayamos tras la idolatría. No nos vayamos tras los dioses ajenos de la carne, de la concupiscencia, del placer, del egoísmo, del amor al mundo, del entretenimiento. No nos vayamos tras esos dioses ajenos. El hombre opuso su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Pueden abundar las teorías y las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios, pero la orden se repite cada vez con más fuerza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios por esta voz. Es imposible debilitar o reforzar la ley de Jehová. Tal como fue, subsiste. Siempre ha sido y siempre será santa, justa y buena y completa en sí misma. No puede ser abrogada ni cambiada. Hablar de honrarla o deshonrarla no es sino usar un lenguaje humano. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. En ese conflicto hemos entrado ahora, hermanos. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová. El establecimiento del falso sábado, del sábado espurio, del domingo como día santo y de descanso. Ese es el último gran conflicto entre la controversia entre la verdad y el error. Estamos entrando ahora, dijo hace más de 200 años, estamos entrando ahora en esa batalla, que no es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y las religiones de las fábulas y tradiciones. Los agentes que se han unido contra la verdad están ya obrando activamente. La santa palabra de Dios, que nos ha sido transmitida a un costo tan elevado de sufrimientos y derramamiento de sangre, no se aprecia. Son pocos los que la aceptan realmente como norma de la vida. La incredulidad prevalece en forma alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana. ¿Cómo se cumple de bien esto en la denominación adventista? Se ha negado el santuario, se han negado los 7 pilares. Las doctrinas básicas del adventismo se las han negado. Y se han adoptado doctrinas católicas y evangélicas, hermanos. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, como es la caída del hombre, la expiación, la perpetuidad de la ley, de la ley. Todas estas cosas son rechazadas por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de los que se precian de tener conocimiento consideran como evidencia de debilidad el tener confianza implícita en la Biblia. Y para ellos es prueba de saber el cavilar con respecto a las escrituras y anular sus verdades más importantes mediante explicaciones que pretenden espiritualizarlas. Hermanos, estamos ya prácticamente a punto de terminar. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida a sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas que mantenga la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma que debe ser precedida por un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito, no entretenimientos, no alimento rancio para el alma, no doctrinas de demonios, no fábulas, sino las palabras de la Biblia y del espíritu de profecía. Se deben escuchar desde los púlpitos.
Pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. Los oyentes no pueden decir, como dijeron los caminantes a Emaús, cuando escucharon las palabras de Jesús, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24:32. Mis hermanos, los temas que se presentan hoy carecen de ese fervor, tanto así, hermanos, que no pueden arder los corazones de las personas mientras los predicadores están hablando y mientras se abren las sagradas escrituras. No están ardiendo, pero gloria a Dios por aquellos que con el discernimiento y la sabiduría del cielo pueden hacer arder nuestros corazones al citar las palabras de las sagradas escrituras, ¿verdad? Son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Hay muchas personas que están buscando a Dios, hermanos, y lo están buscando de corazón. Y Dios las está buscando a ellas para convertirlas en verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Dios nos pone en contacto con esas personas que Él ama, que Él conoce y que sabe que están buscando para obedecerle. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas, oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. Mi hermano, en la denominación adventista solamente se habla de fábulas, de entretenimientos, de tradiciones, de teorías, de programas, de mundanalidad. En el sostén propio falso se habla de lo mismo. Permitamos que nuestras voces, hermanos, hablen, citando las escrituras, hablen al corazón. Y que oigan aquellos que nos escuchan, que sean capaces de escuchar en nuestras palabras citadas de las escrituras y del espíritu de profecía, la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. Entonces dice, de los patriarcas y profetas resplandeció una gran luz. Cosas gloriosas fueron expresadas acerca de Sión, la ciudad de Dios. Así quiere el Señor que la luz resplandezca hoy por medio de quienes le siguen. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillante testimonio de lealtad, ¿no deberán aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más señalado con respecto al poder de la verdad? La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad de la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida, de Juan 11:25. Envió su Espíritu al mundo para recordarnos todas las cosas y por un milagro de su poder preservó su palabra escrita a través de los siglos. Hermanos, hoy en día nosotros podemos darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios por haber preservado su palabra pura a lo largo de los siglos y haberla puesto en nuestras manos para estudiarla, obedecerla en su justicia y con su poder. Gloria a Dios por haber enviado al Espíritu Santo para enseñarnos toda la verdad, para recordarnos todas las cosas, para guiarnos al verdadero arrepentimiento, a la verdadera confesión. Gloria a Dios por el poder que da el Señor a través del Espíritu Santo para hacernos vencedores. Y gloria a Dios por ese milagro de su poder, de conservar la palabra escrita pura a través de los siglos. Hoy en día la Biblia ha estado mutilada, torcida, mochada, cercenada, pero el Señor nos ha permitido a nosotros conservarla, conseguir esa verdad pura, esa palabra pura, entenderla.
Termino con esta cita, hermanos. Los reformadores, cuya protesta nos dio el nombre de protestantes, consideraron que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio, y en su esfuerzo por hacerlo, estaban listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la vida misma. ¿Quieres convertirte en un verdadero protestante y reformador, mi hermano? ¿Quieres tú, mi apreciada hermana, convertirte en una verdadera protestante y reformadora para este tiempo que el Señor te ha llamado? A esto nos tenemos que abocar, ¿sí? Tenemos que considerar que Dios nos ha llamado en este tiempo a predicar el mensaje del tercer ángel y a dar la última amonestación a un mundo que va a perecer. Y en este esfuerzo que debemos hacer para este tiempo, hermanos, debemos estar listos para sacrificar nuestros bienes, nuestra libertad y aún la misma vida. Frente a la persecución y a la muerte, el Evangelio se proclamó lejos y cerca para la gloria de Dios. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo y todas las clases, humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, la estudiaron con avidez por su cuenta. Pregunta final. ¿Somos nosotros en este último conflicto de la gran controversia tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores? Una pregunta muy interesante. Hermanos, seamos fieles a nuestro cometido. Propongámonos que el mensaje del tercer ángel sea escuchado lejos y cerca, que pueda ir a todas las clases, humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, para que la estudien con avidez por su propia cuenta. Enseñémosle a la gente a estudiar la Biblia por su propia cuenta. Hagamos eco de lo que fue la actitud y la voz de los verdaderos reformadores. Si somos reformadores, si somos protestantes y reformadores, hermanos, representemos bien ese nombre. Dice la palabra de Dios, citando a Joel 2:15 al 17 y luego del 12 al 14, dice, tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Mi hermano amado, mi apreciado hermano, ¿quiere ser un verdadero protestante y reformador? Aquí está, hermanos, la orden del Señor. Tenemos que tocar trompeta para anunciarle a la iglesia, anunciarnos a nosotros mismos, que es hora de pregonar ayuno, que es hora de juntar a la congregación, de reunir al pueblo, de santificar la reunión y juntar a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a los adultos. Es hora de llorar y de clamar a Dios por perdón, decirle al Señor, perdona, oh Jehová, perdona a tu pueblo y no pongas en oprobio tu heredad. Es hora, hermanos, de hacer un llamado, de escuchar la voz del Señor que nos dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón.
Es hora de llorar, de ayunar, de gemir por las abominaciones que se hacen dentro del templo y quizás por nuestras propias abominaciones y pecados. Es hora de lacerar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Es hora de convertirnos verdaderamente a Jehová nuestro Dios, porque para la gloria de Dios, aún la puerta de la misericordia, aún la puerta de la gracia, la verdadera misericordia en el cielo está abierta. El Señor Jesús todavía ofrece su sangre, sus méritos ante el Padre, y el Padre todavía acepta la intercesión de Jesús por nosotros. Gloria a Dios, porque todavía hay tiempo de oportunidad. Gloria a Dios, porque Él todavía es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Mis amados hermanos, este capítulo, el capítulo 51 del libro Profetas y Reyes, nos debe a nosotros dejar una buena lección. El Señor está necesitando para este tiempo en el que nos ha traído, nos está necesitando como verdaderos protestantes y reformadores. Pero no podemos serlo si primeramente no hay un verdadero arrepentimiento. Así que hermanos, vamos de rodillas. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que nos ayude, que extienda su gracia, que haga valer los méritos de Jesús. Alabemos al Señor Jesús por su sacrificio, por su intercesión, por lo que Él está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Agradezcamos al Espíritu Santo porque todavía nos puede convencer de pecado, porque todavía nos puede guiar al verdadero arrepentimiento y dar el poder para vencer. Pidámosle a Dios, a la divinidad, a la verdadera deidad, que nos ayude para de verdad experimentar lo que Esdras experimentó con sus hermanos fieles y con el pueblo que aceptó la amonestación y fue conducido al arrepentimiento y a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera reforma. Todavía estamos a tiempo, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Yo no sé de entre mis hermanos quién quiere en esta noche orar conmigo, unirse a la oración de este siervo para darle gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra, de poder compartir estas verdades, darle gloria a Dios porque todavía hay tiempo de oportunidad. Muy pronto esa puerta se cerrará. Muy pronto el Señor dejará de interceder. Muy pronto los méritos de Jesús ya no serán ofrecidos para nuestro perdón. El que es injusto seguirá siendo injusto. Así que vamos de rodillas, hermanos. Si hay algún hermano que se quiera unir a mí en la oración, hágamelo saber para darle el turno, por favor. Y si no, estaré Amén. orando yo de esta manera. Hermana Ángela, tenga la amabilidad, hermana. Tenga la amabilidad de orar. Vamos de rodillas, hermanas. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, es con los corazones llenos de agradecimiento que venimos a usted para darle la gloria, la honra y la alabanza y agradecerle, oh Padre Celestial, porque a cada día, Señor, usted nos reprende, nos anima, nos da grandes promesas a través de su santa palabra para que sigamos adelante perseverando. Ayúdanos, Señor,
a ser grandes reformadores, como fue Nehemías, como fueron todos estos grandes profetas, Señor, estos grandes hombres que usted escogió para amonestar al pueblo, para advertir al pueblo del castigo que se venía. En ese entonces, como vieron esos hombres fieles a usted, también los hay en estos, los ha habido durante todas las épocas, Señor. Permite, oh Padre Celestial, que podamos escuchar este llamado de amonestación, de reprensión, y que nos hagamos exámenes en nuestras vidas, en que estamos fallando, qué nos falta cambiar, qué nos falta mejorar en nuestra vida diaria. Porque sabemos, Señor, que si somos tibios, recibiremos igual las 7 plagas como lo recibirá Babilonia, como lo recibirán las organizaciones religiosas que le están predicando una falsa seguridad al pueblo, donde le están diciendo que como nacimos pecadores, pues así vamos a seguir hasta que Cristo venga. Señor, ayúdanos a hablar claro, a dar esta amonestación certera al mundo y que todo el mundo se prepare. Muchas personas fieles que están en otras organizaciones religiosas, que sus maestros les están enseñando una falsa, les están predicando una falsa seguridad. También en tus manos dejamos a todas las personas fieles que se encuentran allí todavía en la organización adventista y que están recibiendo este falso mensaje para que ellos puedan salir de esta Babilonia en que se ha convertido la organización, porque están predicando la misma falsa seguridad que predica Roma y que predica el paganismo, que predican las religiones, todo el protestantismo. Por eso, Señor, ayúdanos a ser grandes reformadores, a llamar al pecado por su nombre, a hacer el llamado a las personas a que salgan de esa Babilonia, a que todos podamos odiar el pecado y amar la justicia. El Espíritu Santo nos dé ese gran bautismo, que haya un gran reavivamiento y unas grandes reformas en nuestras vidas y que nos sigamos preparando, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Tenemos esa plena fe en usted, que usted nos transformará por completo, nos ayudará a seguir adelante firmes y dando esta gran advertencia que todos debemos de dar, tocar trompeta en Sion, advertirle a la gente para que nadie tenga esa excusa de que nadie le advirtió. Por eso en tus manos dejamos a todas estas personas sinceras que van a escuchar este mensaje, Señor, de amonestación, porque es porque los amamos que damos la amonestación. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer fieles y firmes y a ser valientes, como usted le dice a José por varias ocasiones. Esfuérzate y sé valiente. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en estos últimos tiempos de gran apostasía y prepáranos para los tiempos terribles que se vienen de prueba, Señor. En tus manos dejo a la mamá de nuestra hermana Argenis y a nuestra hermana Argenis también y a toda su familia. Que si es su santa voluntad, que su madrecita se vaya a descansar por un momento y se vaya en la fe del Señor de que usted la va a resucitar en el día postrero. En tus manos dejo a mi sobrina que va a salir de viaje en este momento para que usted la lleve con bien y dirija el avión donde ella va a viajar, oh Padre Celestial. Quédate pues con nosotros en este tu santo sábado. El Señor, ayúdanos a que sea una delicia santa. Todas estas peticiones te las dejamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito Padre, a ti damos alabanza y gratitud, Señor, en esta hora. Solamente nos queda reconocer tu bondad, tu misericordia, ese amor, Señor, que has demostrado para con nosotros. Oh Señor mío, gracias por no pagarnos conforme a nuestros pecados.
Gracias porque en tu paciencia, Señor, en su misericordia, en su bondad, por esa justicia de Cristo, por esos méritos, por ese amor que usted nos tiene, ha aceptado, Señor, la intercesión de nuestro único abogado, que es el Señor Jesucristo. Gracias por aceptar la expiación que Él desde esta tierra empezó a hacer al morir en la cruz y que durante mucho tiempo la hizo en el lugar santo y ahora la está haciendo en el lugar santísimo. Es por sus méritos, Señor, es por su justicia que nosotros podemos venir aquí a clamar el perdón de nuestros pecados. Señor mío, ten compasión de nosotros. Si tú nos has llamado a vivir en este tiempo, es para que seamos luces para otros, poder ayudar a las almas que están engañadas, que han aprendido tradiciones y doctrinas de demonios, que sus líderes, sus pastores, sus sacerdotes, sus curas, sus líderes les han enseñado las cosas que no están escritas en tu palabra, las han torcido. Hoy, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de ellos. No podemos ser verdaderos protestantes y reformadores si estamos acariciando un pecado, si estamos practicando cosas contrarias, si estamos pisoteando tu santa ley. Ayúdanos, Señor, a no ser permisivos, a no ser tolerantes con el pecado, pero también ayúdanos a ser personas de tacto para poder tratar a los que caen, a los que yerran, porque asimismo nos has tratado, Señor, nos has tenido paciencia. Tu gracia se ha manifestado en nosotros miles de veces. Por eso te alabo, Señor. En esta noche reconocemos que tú no eres quien nos ha sacado de esa esclavitud donde estábamos, en el pecado, creyendo en tradiciones humanas, en mandamientos de hombres. Tú nos liberaste, Señor. Nos diste la libertad para adorar al Dios verdadero. Nos has traído a este lugar para poder hacer un altar en cada casa y honrarte libremente. Pero, Señor, muchos de nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo ante tus ojos. No hemos obedecido la voz de nuestros padres ni de los profetas, y por eso es nuestra condición. Nuestros hijos, Señor, se han apartado de tu ley, de tus mandamientos, del estudio de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a pensar que antes de ser verdaderos protestantes y reformadores, tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento. Gracias, Dios Espíritu Santo, porque usted es el único que nos convence de pecado. Gracias, Señor Jesucristo, por interceder. Y gracias, Padre, porque quizás usted todavía puede ver en nosotros que podemos ser convertidos a la verdad, que podemos ser hechos hijos fieles, leales, y quizás podamos ser usados como instrumentos para ser verdaderos protestantes y reformadores. A todas las personas honestas, a los que quizás han sido engañados, a los que están buscando la verdad para obedecerla, bendíceles, Señor, cuida de ellos, extiende la gracia para ellos, bendíceles, protégeles donde quiera que vayan. Si tú ves que alguna de estas personas va a ser una honra para ti, y nosotros también, si tú nos ves a nosotros, que podemos ser transformados, que podemos ser libertados de esa esclavitud del pecado, Señor, ayúdanos, tómanos de la mano y ayúdanos a aferrarnos de ti, Señor, y decirte, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado. Donde quiera que estén mis hermanos, bendícelos, protégelos, llévalos con bien, fortalece a los débiles, a los oprimidos, consuela a los que lloran, Señor. En esta noche oramos por la hermanita Argenis, su madrecita, su familia y por las personas que también están clamando por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, por alentarnos y por aceptarnos
por ver en nosotros que todavía podemos ser transformados. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa, por la justicia de Cristo. Es en el nombre de Jesús que agradecemos. Amén. 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 Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunté, muy pronto el día llegará de coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está del viaje el fin. Alegre entonces entrarás al celestial festín. Señal